Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Un texto, hermanos, que tiene mucho contenido, bastante, pero hay que ir como centrando algunas ideas para poder sacar el máximo de provecho del pasaje. Notarán que del versículo 25 al versículo 26, el escritor menciona hasta 6 veces el término invocar. Hasta 6 veces. Por ejemplo, en el 24 dice, invocad luego vosotros el nombre. En el mismo 24 dice, y yo invocaré el nombre de Jehová. El 25 dice, e invocad el nombre de vuestros dioses. En el 26, e invocaron el nombre de Baal. El 27 dice, gritad en alta voz, porque Dios es. La palabra gritar realmente es invocar. Y en el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces. Esa palabra clamar es invocar, o es el mismo término que el escritor usa ahí. Nosotros vamos a partir del primer libro de Reyes 18:24, que dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Así que la parte central es, yo invocaré el nombre de Jehová. Ese es el tema que vamos a estar trabajando. Entonces, el término que se usa ahí para invocar en hebreo es kará, que se define como llamar, gritar, clamar, invocar, proclamar. Ese kará se repite ahí en los versículos que les he dicho del 26 en adelante. Y la idea es convocar. Así que lo que quiero es que usted centre toda su atención de todo lo que acabamos de leer en un solo término, que es invocar, llamar, gritar, clamar, convocar. Entonces el término, acuérdese, es kará, que tiene que ver con llamar de la manera correcta para hacer que una persona acuda, se haga presente, es decir, se manifiesta. Entonces, cuando se está hablando específicamente de esto de invocar, no se está hablando de invocar cualquier cosa, ni de pegar 3 gritos diciendo cualquier cosa, ni de proclamar ni de reclamar cualquier cosa, sino se está hablando específicamente de invocar o de llamar a un nombre de un Dios. En este caso, o en este contexto, o en esta lectura, está el nombre de Baal y el nombre de Jehová. Para no alargar mucho la historia, el dios de los sidonios o de los fenicios de esa época era el dios Baal, que era considerado en algunas partes como el dios del fuego. Ah, bueno, si Baal es el dios del fuego, dijo Elías, bueno, vamos a ver, que responda con fuego. Y vamos a hacer el sacrificio conforme a las costumbres, y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Y finalmente, el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, fue el único que respondió con fuego, como hemos leído. Entonces, aquí nos vamos a centrar en el tema de invocar el nombre de Jehová. Lo importante, lo determinante, lo necesario que es invocar. Acuérdese, hermano, que hay una convicción que nosotros tenemos a la luz de la Escritura, que Dios es espíritu. Y por ser espíritu, Dios está ¿en qué? En todas partes, en todo lugar.
porque Él es espíritu. Y acuérdense que hemos enseñado que Dios lo contiene todo, nada lo contiene a Él. O sea, Dios no está dentro de la eternidad, Dios contiene la eternidad. Incluso cuando David le hace templo a Jehová, le dijo, no, pero ¿usted qué está pensando? Que el templo me va a contener a mí cuando la tierra es el estrado de qué? De mis pies. Y, los cielos, el trono donde el Señor está. O sea, Dios contiene todo, pero nada lo contiene a Él. Y es a partir de ese concepto de que Dios está en todo lugar que mucha gente no entiende la diferencia de Dios estando en todo lugar a que Dios se manifieste en todo lugar. O sea, Dios está en todos los sitios, su presencia está en todos los sitios, en tu casa, en tu habitación, en tu alcoba, en el coche, debajo del puente, en todas partes está Dios. Su presencia está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Y la única manera para que Dios, que está en todas partes, se manifieste es cuando es que invocado, llamado, reclamado, convocado. Entonces tú puedes estar en la oficina pasando por una situación X o Y necesita la asistencia del Señor. No es un asunto de, Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, aquí estoy, ayúdame. No, usted tiene que aprender a invocarle, a llamarlo. Porque es igual como cuando yo medio sé su nombre y le intento llamar de una forma que el sonido que suelto acerca de su nombre no está claro. Usted no responde. Entonces cada uno de nosotros acudimos en un momento puntual a la voz de alguien, sea del hijo, sea del amigo, sea del familiar, sea del que sea, cuando se llama el nombre correctamente. Bien, entonces el tema que vamos a tratar es invocar el nombre. ¿Quién es el que invoca el nombre? ¿Cómo se invoca el nombre? ¿Y por qué se invoca el nombre? Serían 3 preguntas interesantes a ver dentro del texto que vamos a considerar. Antes de entrar en materia, quiero hablarles un poco de parte del estudio que vamos a dar con esto del nombre, basado en este nombre que posiblemente no le suena a usted para nada. Pero a mi juicio, este hombre llamado Enos es el que cambia la historia radical de la fe de la humanidad desde ese día hasta el día de hoy. ¿Quién es Enos? Vamos a leer Génesis 4:26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La traducción en el curso sobre el nombre que voy a dictar, hago una exégesis más profunda y detallada de este texto en hebreo. Este texto es muy importante, pero de momento decirles que ahí cuando dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, realmente no se está refiriendo realmente a los hombres porque el término en el original no está. La palabra hombres en hebreo no está. Y la manera como está traducido no responde de la manera correcta al texto en hebreo. Por lo tanto, el texto está diciendo, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Él comenzó a invocar el nombre del Señor.
La traducción es, él, Enos, comenzó a invocar el nombre de Jehová. Es a partir de Enos que la historia de la fe se parte en dos. Y voy a hacer notar algunos detalles cuando se dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Si se habla en plural, ¿a qué se está refiriendo? Primero hay que descartar algo y en este cuadro quiero presentar lo siguiente. Acuérdense, el tema central es invocar el nombre. Y vamos a ir entendiendo las bases de por qué se invoca el nombre y por qué debemos invocar el nombre. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay una historia en el libro de Génesis, capítulo 4, que es donde Caín mata a su hermano Abel. Recuerden que Caín es el primogénito de Adán. Y dentro del, digamos, sistema establecido en la Biblia sobre el primogénito, siempre llevaba la prioridad dentro del contexto del pueblo de Israel. El primogénito era el que tenía ese privilegio de la bendición. Pero resulta que Caín, siendo el primogénito, mata a su hermano Abel. Y Caín, una vez que mata a Abel, dice la Biblia que él es maldecido por Dios. Hay una maldición sobre la vida de Caín que tiene que ver específicamente con la muerte. Y eso es muy importante leerlo en su momento. En Génesis 4, del 1 al 24, ustedes van a encontrar toda esa historia que Caín tuvo un hijo llamado finalmente Lamet. Y Lamet dice, si Caín fue protegido para que nadie lo matara, 7 veces me va a proteger a mí, que nadie me mate. Pero toda la generación y todos los descendientes de Caín están en un contexto, en el texto de la muerte. Porque Caín, según la Biblia, es llamado el homicida. Porque mató a su hermano Abel y todos sus descendientes manejaban esa maldición sobre el tema de la muerte. Pero luego nace Set. Set viene, la palabra Set viene a definirse como el que sustituye o el sustituto, porque Eva dijo, ahora me ha nacido Set, porque él ha sustituido a su hermano Abel, al que mató Caín. Entonces no solamente Set sustituye a su hermano Abel, sino que Set sustituye la primogenitura de Caín, porque Caín era un homicida. Así que con Set uno va a observar, basado en Génesis 5, la vida. Mientras que en Caín está la muerte, en Set está la vida. Y es precisamente el hijo de Set, llamado Enos, que empieza a invocar el nombre del Señor. Entonces los que no invocaron el nombre son los que van a muerte por Caín. Todo lo que usted lee en Génesis capítulo 4 sobre la descendencia de Caín, no invocaron el nombre de Jehová, porque estaban bajo maldición, bajo muerte. Pero luego, en la lectura del capítulo 5, es lo que yo he llamado la generación del nombre. Y vuelvo y les recuerdo, en el seminario tocaré más esto de la generación del nombre, que es interesante. Set es el que genera ese contexto de vida y le voy a mostrar por qué basado en Génesis 5, algunos detalles de Génesis 5. Si usted lo lee después. Descendencia desde Adán hasta Noé. O sea, el hijo que tuvo Adán llamado Set, toda su descendencia se extiende hasta Noé. Si usted lee bien en Génesis,
cada uno de los descendientes de Set vivieron alrededor mínimo de 900 años. Solo se menciona en el capítulo 5 cada uno de los que descendía de Set, de Enos, y así todos vivieron mínimo 900 años, porque era la generación que invocaba ¿qué? El nombre. Y eso para que entendamos que invocar el nombre da vida y el no hacerlo es una expresión de muerte, de separación, de ruptura con el Dios que los creó. Tercero, el hombre más longevo es de la descendencia de Set y de Enos, llamado Matusalén, que vivió 960 y pico de años o más. Y luego, dentro de esa generación o descendencia de Set y Enos, está Enoc, el hombre que no vio muerte. Si usted lee bien, en Génesis 5 dice, y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Y como dice el libro de Hebreos, Enoc fue traspuesto y no vio muerte porque se mantuvo con vida. Acuérdese que esta es la generación que invoca el nombre y cuando se invoca el nombre hay vida. Quinto, Noé, que es parte de esa descendencia de los hijos de Adán, Set, Enos y así sucesivamente. Está no solamente Matusalén, no solamente Enoc, sino está Noé, que es el que protege a la humanidad de ser extinguida, porque él haya gracia delante del Señor y Dios le permite a Noé estar con vida. Él, sus 3 hijos, las esposas de sus hijos, que eran en total 8, se mantuvieron con vida y gracias a eso es que nosotros estamos. Y ellos están con vida porque ellos invocaron el nombre de Jehová, invocaron el nombre del Señor. Otra vez, en el versículo, en el Génesis 5, del 1 al 32, encontramos que de ellos fueron los que engendraron hijos e hijas y llenaron la tierra. Y también ellos fueron llamados los hijos de Dios. Entonces, hermanos, para que entendamos que invocar el nombre tiene grandes resultados y entre ellos la vida. Invocar el nombre está en un contexto de una familia que se perpetúa. Usted se ha dado cuenta que uno de los castigos tremendos de la Biblia que Dios hizo con los pueblos paganos de la antigüedad era que ellos se habían multiplicado y la única forma de ellos extinguirse o la razón por la que se extinguieron es precisamente porque nunca invocaron el nombre del Señor. Y Dios le dijo a Israel, ustedes entran a conquistar la tierra no porque sean mejor que esos pueblos, sino porque esos pueblos se han olvidado de Jehová el Señor. Porque han ignorado a Jehová el Señor. Y ellos poco a poco fueron desapareciendo. Y entraron otra gente de otros lugares a tomar las tierras. Y por eso nosotros que estamos aquí, asistiendo, viniendo, estando, debemos mantenernos firmes para enseñar como Enos a sus generaciones. Si usted lee bien el Génesis capítulo 5, Adán obviamente conoció a su hijo Set, pero también conoció a su nieto Enos, pero también conoció al nieto y a su bisnieto y a su tataranieto, porque Adán vivió 930 y pico o 960 y pico, más de 900 años vivió Adán. O sea, el privilegio de uno ver que de sus lomos nace un varón, 2, 3 varones y hay una duplicación de mis lomos. Usted sabe lo que es llegar un día a la eternidad. Como ya lo he enseñado en otras ocasiones, yo estoy en la eternidad. El padre de Michael, de Juan Manuel,
y de Santi. Pero pasados los N años o los siglos, de mis lomos salió generaciones y generaciones y generaciones. Y sembrar en los hijos el temor reverente a Dios y que eso se mantenga durante siglos y que algún día en la eternidad hayan generaciones salidas de sus lomos diciendo gracias, gracias. Nosotros hoy por hoy tenemos que agradecerle a Enos el día, como yo he dicho, el día que yo esté en la eternidad, ya va fulano de tal, ¿quién? ¿Cómo se llama? Enos. Voy a hablar con él. Uy, Enos, gracias. Hombre, nada, me costó mucho, pero bueno. Gracias a Enos, gracias a Noé, gracias a hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, gracias a hombres como David y otros que a lo largo y ancho de la historia se mantuvieron invocando el nombre del Señor. Por eso, hermanos, valga el momento para jalar un poco las orejas a algunos de ustedes que no se lo toman en serio el venir aquí con sus hijos para que escuchen la palabra del Señor. Sus hijos van a crecer. Y yo le digo, usted le puede dejar a sus hijos casa y le puede dejar a sus hijos dinero y les puede dejar a sus hijos propiedades, pero si no le deja sembrado en la mente y en el corazón el temor reverente a Dios, es la tragedia más tremenda que usted le puede hacer a sus hijos. O sea, no piense que esto es un asunto de mera casualidad religiosa. Esto tiene propósito eterno. El invocar, venir e invocar el nombre del Señor. Bueno, seguimos porque después regaño demasiado. Y hay otro hombre que tiene que ver con esto de invocar, porque Elías no salió con eso de invocar y de hacer un altar y de sacrificar y hacer holocausto y todo eso de la noche a la mañana. Eso se heredó. Eso se aprendió a lo largo y ancho de la historia. ¿De dónde salió Elías haciendo todo ese sacrificio? Desde Enos, que fue el primero que empezó a invocar el nombre del Señor. Pero luego aquí el caso de Abraham dice en versículo 8 del capítulo 12 de Génesis, luego, hablando de Abraham, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, esto de invocar el nombre y de hacer un altar está como fundamento de fe para que nosotros nos mantengamos con vida en el conocimiento de la verdad de Dios. Es establecer una disciplina de estudio de la Escritura, es mantener una disciplina de estar congregados, es mantener una disciplina de cuánto usted en el desarrollo como familia está invocando el nombre del Señor, canciones que pone en su casa. Yo, hermanos, créanme que yo estoy convencido que oír música que hay en el mundo no es pecado. Yo de eso estoy convencido. Te puedo ir a cualquiera de ellos todo el día y toda la noche. Eso no es pecado. Eso es peor que pecado. Porque usted está escribiéndole a sus hijos o se está escribiendo a usted en su mente en la medida que hay canciones y canciones y canciones que no glorifican el nombre del Señor, escribiéndolo en su mente, en su corazón, en su espíritu. Un entendimiento completamente alejado de lo que es invocar el nombre del Señor. Eso de a veces, hermano, tener en la casa cuadros y cosas que no expresan su temor reverente a Dios, eso cuenta. Yo me acuerdo que estaba una vez, hace más o menos 30 años, en una ciudad de Colombia llamada Cúcuta. Estaba predicando y a mí me hospedaron en una casa de unos hermanos y los hermanos, una vez que ya cogieron confianza conmigo,
Empezaron a hablarme de lo mal que vivían, de lo arruinado que estaban, de la situación tan mal y todo eso. Y yo, wow. Y dije, bueno, hermano, vamos a estar orando y todo eso. Pero curioso que esa noche yo pues me fui a la cama, dormí y de pronto como a las 2 3 de la mañana me despierto y en la habitación donde estaba había un cuadro de una niña que se vendió mucho en Colombia, una niña llorando, el cuadro de la niña llorando. Y a mí me llamó la atención que 3 de la mañana y yo una niña llorando. Me puse a orar y el Señor empezó a través de su palabra a enseñarme lo importante que es dar testimonio con todo lo que tenemos, que nuestra fe está anclada en la verdad de Dios a través de cuadros, a través de frases, a través de ropas que nos ponemos. Ahora la gente que tiene la cuestión de tatuarse. O sea, hay una cantidad de comportamientos que la gente va adquiriendo que no corresponde a la verdad de invocar el nombre. Porque la gente piensa que invocar el nombre es solamente pegar 3 gritos. No, invocar el nombre encierra todo un comportamiento de vida. Que cuando usted vaya en su coche, ponga música cristiana o sermones. Bueno, está bien, no me oiga a mí, o ponga otro, pero llene el ambiente, llene su hogar, llene su mente de todo lo que tiene que ver con el Señor. Eso es invocar, eso es el altar hoy día. Nosotros hoy día no tenemos que montar 4 piedras y poner un holocausto, que ese es el altar de la época en que Abraham lo hizo, e invocar el nombre. Pero en esa época era así. En la nuestra es tener la disciplina, el celo, a ver si me estoy haciendo explicar, tener el celo de que hay cosas y lugares que aún no debo frecuentar porque expresa que eso no invoca el nombre del Señor. Incluso, hermanos, hay personas con las que usted frecuenta, yo no estoy diciendo que no dialogue, que no negocie, pero si usted frecuenta personas cuyo comportamiento, cuyo vocabulario, que su entorno es contrario a invocar el nombre del Señor, usted está metiéndose en un problema serio con Dios. Entonces, otra vez, la Biblia dice que Abraham, al igual que Enos, invocaron el nombre de Jehová. ¿Qué es invocar? Es que alguien sea llamado para que venga. ¿Estamos claros? Entonces, usted, por ejemplo, imagínese, usted está sentado en una cantina bebiendo con otros amigos y usted me llama para que vaya, me convoca. Pastor, usted puede venir. ¿Lo haría? Estoy seguro que no. Te invitaría a todo el mundo menos a mí, porque usted no va a invocar o llamar o pedir que alguien venga a un escenario donde sabe usted que la persona no armoniza con el entorno que usted tiene. ¿Me estoy haciendo entender? Lo mismo ocurre con Dios o aún peor. Yo invocar el nombre del Señor cuando no hay un entorno para que su presencia se manifieste. Ellos están invocando, por decir en el lenguaje de Elías, a Baal, al Dios del fuego. Y yo no puedo permitirme, en el temor que le tengo a Dios, meterme en ese contexto. No, pastor, que hay que salir, que hay que estar, que hay que pasarlo guay. Sí, haga lo que quiera. Pero sepa que donde quiera que usted va, usted tiene que dar testimonio. Entonces, lo estoy mencionando porque el caso de Elías es tremendo, porque Elías es osado. Una persona osada es una persona tenaz, contracultura.
No porque se adore a un Dios falso y lo haga la mayoría, que hoy día el concepto de la mayoría supuestamente son los que tienen la razón, están equivocados. Por eso es que a Elías leemos que Elías dijo, vosotros que sois los más 450 profetas de Baal, Elías solo frente al mundo, solo determinado a morir por el nombre. ¡Guau! Eso a mí me quebranta. No, yo no me quiero meter en problemas, Yo más bien guardo silencio. Yo no voy a decirle nada a nadie para que no se incomode. Esa es la manera relativista de la fe de mucha gente, de muchos predicadores, de muchos pastores, de muchos creyentes, en un entorno como en el que vivimos. A mí se me pregunta sobre todo este tema y yo suelto lo que tengo que soltar en contra de todo lo que es la idolatría, el paganismo, la hechicería, la brujería, la cantidad de ambiente diabólico que se siembra en estas ciudades con todas esas invocaciones que el Señor dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Vuelvo y digo, hermano, no estoy diciendo que usted no salga, no esté tal, pero no se preste, porque usted es un hijo de Dios. Y vamos a aprender que invocar el nombre no solamente tiene que ver con llamar el nombre o expresar el nombre, sino tiene que ver con mantenerse firme, con convicción en un entorno que es contrario a la fe. En el trabajo donde usted está, posiblemente eres el único. Donde usted vive, posiblemente eres el único. Donde usted se desenvuelve como estudiante, posiblemente eres el único. Y mantenerse fiel donde hay tanta presión en contra de la fe es de valientes. John Knox, líder de la Reforma Protestante en Escocia, dijo, Dios y yo siempre somos mayoría. Usted no está solo. Hay un texto interesante en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, tocante a Eliseo y a su siervo, que vinieron los enemigos a matar a Eliseo, porque Eliseo era el que recibía revelación de parte del Señor dónde estaban los enemigos, y los enemigos se dieron cuenta, los asirios se dieron cuenta que Eliseo era el informante, el espía, porque invocaba el nombre del Señor, y fueron, como dicen aquí, a por él, a matarlo. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Sitiaron la ciudad, todo un ejército, y estaba Eliseo en su cabañita con su siervo, y el siervo cuando salió vio que estaba todo sitiado. ¿Y qué haremos? Entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo. Oh, Padre, para poder decir eso, estando rodeado de un ejército enemigo, hay que tener convicción, certeza. Tiene que ser un hombre del nombre. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. No sigo con la lectura, solamente leer esta parte. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Estaba él orando para que su siervo viera lo que hay alrededor de los que invocan el nombre. Que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaba el Dios del fuego ahí. Es que, hermanos, si uno
realmente tuviera ese privilegio de parte del Señor de ver la realidad espiritual, veríamos ángeles. Claro, algunos ángeles de ustedes estarán así, todos aburridos. Y que uno pudiera hablar con él. Yo no, es que lo vengo ayudando, pero míralo. Hay ángeles. La Biblia dice que los ángeles han sido creados para ministrar a los santos. Por eso es que el Señor dice, el que no se avergonzare de mí y de mi nombre, yo no me avergonzaré de ellos delante de los ángeles. Oh, bendito el nombre del Señor. Cuando usted va a algún sitio, a alguna parte, hay ángeles. Hermanos, yo sé que conmigo van ángeles. Van ángeles. Eso no se lo cree la gente porque tienen los ojos cerrados. No invocan. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Voy a avanzar porque tengo cosas que decir. El famoso efecto mariposa, que es uno de los descubrimientos de Edward Norton Lawrence, matemático y meteorólogo estadounidense, que enseñó precisamente lo que se conoce por el efecto mariposa. El efecto mariposa es un estudio que se hace desde el punto de vista de la meteorología, que se cree que el aleteo de una mariposa en Brasil es capaz de producir un tornado en Texas. Usted ve una mariposita, pero ella está moviendo el ambiente, la atmósfera, el viento, porque aquí hay aire, hay viento y se producen ondas expansivas. Y eso produce lo que una sola mariposa en un aleteo tan insignificante es capaz de producir un tornado. Era lo que estaba y lo que probó este hombre. Aquí es donde los quería traer, todo para venir aquí a esta parte, que Jehová invoca su nombre. Eso nunca lo habrá usted oído ni leído, pero es un tema interesante de Jehová o el famoso tetragramatón, el Yod, Hei, Bat, Hei, invocando su nombre, él mismo. En Éxodo 34, 5 al 6, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando, que es el verbo en hebreo, kará, hebreo, proclamando el nombre de Jehová. Dios mismo proclamando su nombre. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó otra vez, kará, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Note que ahí no aparece 3 veces Jehová, ni 4, ni una, sino que aparece 2. Porque el que lo está diciendo es Jehová, que menciona Jehová, Jehová, donde usted sabe que aquí está lo que yo he enseñado, que Dios es varios, siendo perfectamente uno, y esto tiene que ver con la Trinidad. Por eso cuando se dice en la cruz el Señor, Eloi, Eloi, lama sabachthani, no dice Eloi, 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 Eloi 3 veces o 4 veces, 2 veces, Eloi, Eloi, Jehová, Jehová, 2 veces, porque el que lo está diciendo es Dios, que está haciendo mención de su pluralidad, invocando el nombre. Bueno, acuda al curso porque este tema es interesante. Ya va a terminar. En Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese texto se convirtió en el fundamento de la fe de la iglesia naciente. Lo que nos empezó en Génesis 4:26 a invocar
se convirtió a lo largo y ancho de la historia de la fe en un fundamento. Un aleteo sencillo de una mariposa en un lugar que ni nosotros sabemos dónde está, que un día aleteó y esa onda explosiva se vino a través de la historia haciendo lo que hasta el día de hoy. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.